Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Vale, escuchadme. Voy a utilizar la pizarra para corregir las actividades de electricidad. Pero antes de corregir las actividades que os mandé, voy a recordar los conceptos del bloque anterior. ¿Vale? Conceptos por aclarar un poquito simplemente lo que había hecho en el bloque de electricidad 1. Mirad, la electricidad se provoca en la naturaleza porque la naturaleza, todo lo que nos rodea, nosotros mismos, todo está formado de unas partículas, los que llamamos átomos, ¿vale? Eso lo sabemos, o debemos de saberlo de las clases de física y química. Y sabemos que estos átomos están formados por tres partículas fundamentales, que son los protones y los neutrones, que están dentro, en el núcleo de ese átomo. Y alrededor de él, en una nube, rodeándolos, están los electrones. Bueno, pues el que haya electrones en esa superficie, en esa nube, y que pueden moverse, se pueden desplazar de un lugar a otro, como le demos energía, ¿vale? Gracias a esto se provoca el que haya electricidad, el que haya una corriente eléctrica. ¿Vale? No me voy a meter muchísimo en profundidad, simplemente que gracias a que en la materia encontramos electrones, de ahí proviene la electricidad. ¿Vale? Los electrones sabemos que son partículas negativas. Bueno, está ahí y lo dejamos, o daréis a profundidad con Paco, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos electrones, si le damos un empujón, son capaces de desplazarse. Cuanto más electrones sueltos haya, mayor será la corriente eléctrica, ¿vale? Bueno, mirad, en este tema que habéis trabajado, habéis visto conceptos importantes. He puesto aquí un bloque que es de circuitos eléctricos. En la casa, en los juegos, en los juguetes, en los mandos de distancia, en todo, en los ordenadores. Todos tenemos circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una unión de una serie de elementos por los cuales pasa la corriente eléctrica, ¿vale? Corriente eléctrica que es producida por unos generadores. Generador genera electricidad, una pila de petaca, una pila de un reloj, yo no sé, así de pronto, una placa eléctrica, ¿vale? Las plaquitas solares eléctricas, un motor, ¿de acuerdo? Todo aquello que es capaz de generar, un motor me refiero yo al que genera electricidad, ¿vale? Esos generadores son capaces de llevar electricidad mediante los conductores, mediante unos hilos eléctricos, ¿vale? Conductores por donde se conduce, por donde es capaz de circular corriente eléctrica. Y puede llegar a unos receptores, el que recibe esa corriente eléctrica. Hay muchos tipos, ¿eh? Y normalmente la electricidad lo que hacemos es que transformamos la corriente eléctrica, la electricidad, en otro tipo de energía, una energía luminosa, una bombilla, una energía mecánica, un motor, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos los generadores que generan, que fabrican la electricidad, conductores por donde circula esa electricidad, receptores, el que recibe la electricidad, ¿vale? Un ventilador, por ejemplo. Y elementos de control. Elementos de control son aquellos elementos por los cuales nosotros somos capaces de controlar el paso de la corriente eléctrica. Los dos más conocidos. Un interruptor, que lo que hace es interrumpir el que haya o no haya paso de corriente y por tanto llegue la electricidad a la bombilla. Puede ser un pulsador, un timbre, ¿vale? Tú pulsas y suena. O puede ser elementos de control que lo tenemos en todas las casas, los magnetos que están en la entrada de las viviendas. Cuando salta el magneto, ¿vale? Y que te está diciendo de, oye, cuidado, que hay un paso de corriente eléctrica que no está funcionando correctamente y que voy a hacer que salte para que deje la casa de pasar corriente eléctrica y pueda provocar un grave problema, ¿de acuerdo? Estos son elementos de control. Los dos básicos nuestros, interruptor y pulsador, y ya a otros niveles hay muchos más elementos de control, ¿vale? Bueno, esta serie de elementos que forman un circuito eléctrico se representan mediante símbolos eléctricos, ¿vale? Y yo puedo representar la unión de estos elementos formando
un esquema como este, por ejemplo. Esto es un esquema básico. Y habéis dibujado, en las actividades habéis dibujado unos cuantos. Esto representa una batería, un generador, una pila, ¿vale? Esto sería un interruptor, que en este caso está abierto, y esto es una bombilla. ¿Esta bombilla está ya ahora mismo iluminando? Pues no. ¿Por qué? Porque el circuito no está cerrado, está abierto. Como el circuito está abierto, la corriente eléctrica pasa, va circulando, pero no termina, no cierra. Por tanto, llega un momento en que dice, hasta aquí hemos llegado. No se cierra el circuito eléctrico para que pueda funcionar, ¿vale? Esto era la parte inicial que viste. Habéis visto muchos dibujitos de esquemas, muchos dibujitos de símbolos eléctricos, de un motor, de un pulsador, que lo haremos en la actividad. Después hiciste un bloque que hablaba de las magnitudes. Magnitudes que tenemos en cuenta en electricidad. Hay tres fundamentales, que son la tensión, que también le llamamos el voltaje, ¿vale? La intensidad de la corriente y la resistencia. Básico, lo más simple de explicaros. Tensión, es como si fuera un muelle. Cuando tienes un muelle, cuanto más tenso tengas tú este muelle, cuando lo sueltas, ¿vale? Cuando lo sueltas, la corriente eléctrica que provoca es mayor. ¿De acuerdo? Por tanto, yo tengo una tensión, que es como si fuera a comprimir el muelle, que esto lo va a provocar, lo tiene almacenado las baterías, y que cuando yo monto el circuito, la suelto. Por tanto, a mayor tensión, mayor intensidad de la corriente eléctrica. ¿Vale? La tensión se representa con letra V, de voltaje, se mide en voltios, que es una V, la intensidad con letra I mayúscula, se mide en amperios. Y después tenemos otro concepto que es la resistencia. Resistencia es la oposición que hace cualquier elemento a que pase la corriente eléctrica. ¿Vale? Cuanto más resistencia ponga, menos intensidad. ¿Vale? Y menos tensión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya os vuelvo a repetir. Resistencia. Cuanto mayor la resistencia, menos corriente pasa. Imaginaros una tubería de agua. ¿Vale? Hay una corriente de agua. Si esta tubería de agua opone resistencia, le ponemos un tapón, el paso de corriente eléctrica es menor. ¿Vale? Bueno, y la relación matemática que se establece aquí se le llama la ley de Ohm. OHM, nombre al físico que lo estuvo trabajando. ¿Vale? Que dice que la intensidad es igual al voltaje partido resistencia. Es decir, que la intensidad es inversamente proporcional, que es como se le llama, a la resistencia. Cuanto más resistencia, menos intensidad. ¿Vale? Este triangulito que se monta aquí os sirve para cualquier fórmula matemática en la que haya tres elementos de esta forma. ¿Vale? Intensidad igual a V partido por R. Tensión igual a I por R. Resistencia igual a V partido de I. Con estas tres formulitas habéis hecho problemas en la otra parte. ¿De acuerdo? Esto era lo recordatorio de lo anterior, que habéis visto circuitos eléctricos, cómo se representan, magnitudes y leyes matemáticas. En este primer bloque del segundo tema de electricidad 2, estoy trabajando con lo que se llaman circuitos en serie, y después, el que va a ser la semana siguiente, van a ser circuitos en paralelo. Vamos a resolver las actividades de circuitos en serie, ¿vale? Vamos a ver. Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a ir una actividad por una, ¿de acuerdo? Y lo resolvemos muy rápidamente. Voy a poner aquí ahora circuitos, ¿vale? Hay dos en serie
y en paralelo. Nos quedamos en este. Circuito en serie. Hacer una serie de cosas es hacer una cosa detrás de otra. Bueno, pues entonces las actividades que tenemos para hoy eran sobre este tipo de circuito. Vamos leyendo y voy resolviendo. Dice, ¿cómo se conectan dos o más generadores en serie? Pues si un generador, una pila, ¿vale? Lo quiero conectar. Recordar que en una pila tengo el positivo y el negativo, ¿vale? Simbolito. Con otra pila, en serie, yo tengo que conectar el negativo de una con el positivo de la otra. ¿Vale? Estos serían dos pilas. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Vale? Por tanto, la primera respuesta sería uniendo mediante un cable o colocando una detrás de otra del borne negativo con el borne positivo. Y podemos poner las que quisiéramos. ¿De acuerdo? Dice la segunda parte, dibujar el esquema, que estaría aquí, y ejemplos de aparatos portátiles que tengan pilas conectadas en serie. Cualquier juguete de los niños con pilas funcionan de esta forma. Una radio, una Walkman, una radio pequeña, funciona de esta forma. Una linterna, que lo habéis visto en los ejemplos, que es el típico ejemplo que nos ponen. Aquí viene la bombilla de la linterna, ¿vale? Aquí viene la linterna, aquí viene así. Bueno, pues las pilas en su interior tenemos positivo, negativo. Aquí viene positivo aquí, con otra. Aquí viene negativo, aquí viene el positivo de la otra. Y tres pilas conectadas con otra en serie. ¿De acuerdo? Segunda, dice, cuando se conectan varios generadores en serie, ¿cómo se calcula la tensión? Pues lógicamente, si esta pila es de 1,5 y esta pila es de 1,5 y esta pila es de 1,5 voltios, pues la tensión, ¿vale? Que sabemos que se representa, lo hemos puesto antes, ya hemos puesto con la V. La V total va a ser la V de la primera más la V de la segunda más V de la tercera o las que fuesen. Dice, ¿cómo se calcula la tensión resultante? ¿A qué tensión está sometida la bombilla de la linterna de la página 3? En la página 3 hay una linterna como esta, ¿vale? Que creo que está formada de tres pilas. 3 por 1,5, 4,5 voltios, ¿vale? El voltaje es la suma total de las tres. Sigo, en la actividad 3 nos dice, ¿qué linterna iluminan más? ¿Las que tienen 2 pilas o las que tienen 3 pilas en serie? Pues lógicamente, si estamos hablando de que esto es como un muelle cuando lo comprimo. En un caso lo comprimo con 2 pilas de 1,5. En otro caso lo comprimo con 3 pilas de 1,5. ¿Cuál va a ser mayor la intensidad? Pues lógicamente la de 3, ¿vale? Actividad siguiente. 4. ¿Cómo es una pila de petaca por dentro? Una pila de petaca por dentro no es una pila realmente. Es una pila grande, pero en su interior lo que tenemos son 3 pilas pequeñas, conectadas. ¿Vale? Entonces son 3 pilas conectadas en serie. ¿Qué tensión suministran las pilas de petaca? Sabéis que son de 4,5. De 4,5. Porque, dice, ¿y por qué? Porque es la suma de las 3 que tienen en su interior. No hay mayor dificultad. ¿Por qué se conectan las células solares en serie? Porque las células solares, ¿vale? Si yo pongo una sola plaquita solar, esta que me da mucha energía, muy poca energía, mucha intensidad, muy poca intensidad, me da poquita. Por tanto, que lo que hago, conecto una, otra, ¿para qué? Para que la suma sea un mayor voltaje y me pueda dar energía para más cantidad de viviendas, por ejemplo. ¿Vale? Cada célula individual apenas proporciona voltaje. Seguimos. La siguiente actividad. ¿Cómo se conectan 2 o más receptores en serie? Receptores. Pues nada,
los receptores se conectan uno detrás de otro. Dos bombillas, pues una bombilla y otra bombilla. ¿Y un motor después? Bueno, pues después viene el motor. ¿Vale? Por tanto, se conectan uno detrás de otro, unidos por un mismo cable. Vale. El 7. Dibujar un circuito. Aspecto real, no el esquema. Ojo, hay que dibujar. Que tenga una bombilla y un motor eléctrico en serie. Bombilla y motor eléctrico. ¿Vale? Vamos allá. Bombilla y motor. Para ello, lo habéis trabajado ustedes en vuestro, ¿vale? Una bombilla. Vamos a dibujar la bombilla. Así, así. La pongo aquí. Bombilla. ¿Vale? Y un motor. Motor se representa con una parte metálica, la carcasa, ¿vale? Aquí tiene el eje y aquí la parte cilíndrica, que es la que gira. Por tanto, y para que esto funcione, le voy a poner aquí, pues lógicamente, una pila, una batería. En este caso sería de 4,5. Ahí tenemos bombilla, motor y el circuito cerrado. Si no cerramos el circuito, no tenemos nada que funcione. ¿De acuerdo? Seguimos. 8. Dibuja el esquema eléctrico de un circuito que tenga pila de petaca y dos motores en serie. Vale, en este caso es esquema. Pila de petaca. Sabéis que en la pila de petaca lo que hacemos es que ponemos el borde negativo, lo ponemos más grueso. ¿Vale? Lo ponemos más gordito porque como es 4,5 y lo ponemos así. Esta es la pila. Y ahora nos dice que debe de tener, ¿qué nos dice? Dos motores en serie. Pues nada, pongo aquí un motor, pongo aquí otro motor y cierro el circuito. No hay mayor dificultad. Pila de petaca y dos motores. La 9. Dibuja otro esquema. Alimentar una pila de 9 voltios que tenga un motor. Vamos a poner aquí 4,5, ¿vale? 4,5 voltios. El siguiente nos pide uno de 9 voltios, un motor, una bombilla y un zumbador. Pues venga. Voy a borrar esto. 9 voltios. Voy a dibujar aquí generador, ¿vale? 9 voltios. Además nos dice que debe tener un motor. Voy a cerrar aquí. Voy a poner aquí el motor. Una bombilla y un zumbador. Voy a poner aquí una bombilla. Y aquí un zumbador. Y sabéis que la simbología del zumbador es aquí viene la unión. Aquí ponemos. ¿Vale? Si esto no tiene interruptor ninguno, en el momento que yo esté todo conectado, esta bombilla va a estar iluminada, el motor va a estar girando y el zumbador va a emitir un sonido. ¿De acuerdo? Si yo meto aquí un interruptor, ahora mismo no estaría funcionando nada. Pero si yo le doy, lo paso para acá, automáticamente cierro el circuito. ¿Vale? 10. ¿Qué pasa si un receptor conectado en serie a otros receptores se avería? Si uno de estos se avería, por lo que fuese, ¿qué pasa automáticamente aquí? Que los otros dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque el circuito no se cierra. Los electrones intentan pasar, pero no pueden seguir avanzando. Hay un cortocircuito, un corte. ¿De acuerdo? Bueno, y me dice, poner ejemplo. El ejemplo más típico que tengo yo de esto es muy sencillo. Ya no, cada vez menos, pero antes, los arbolitos de Navidad, las guirnaldas de colores, ¿vale? Una vez que teníamos todo el arbolito iluminado, se nos fundieron bombillas. Y como se nos fundieron bombillas, hacía todo el árbol, ¡plum!, se nos apagaba entero. ¿Por qué? Porque con una bombillita que se nos apagaba, pues se apagaban todas. Con que una se fuera, se van todas. Ese es el ejemplo más normal. Ahora ya no.
Ahora las guirnaldas que te venden son circuitos en paralelo. ¿Para qué? Para que te funde una, por lo menos no tienes que desmontar algo, ¿vale? Y la última actividad dice, en un circuito con 3 bombillas y una pila de 9. 3 bombillas, vamos a ponerlo aquí, 3 bombillas y una pila de 9 voltios. Pues lógicamente, esa fuerza inicial, la de 9 voltios, la voy a repartir entre las 3 bombillas. Si las reparto las 3 bombillas, ¿a cada uno cuánto recibe? Pues lógicamente 9 entre 3, 3 voltios a cada una. ¿Vale? Bueno chicos, la actividad es muy sencillita, ¿vale? Una vez que habéis visto esto, en esta semana, inicialmente dije, vais a hacer una de práctica, pero es que me salta un bloque, ¿vale? Pero os lo avanzo. Vais a hacer el segundo bloque. Circuitos en paralelo. Muy fácil. Y vais a hacer lo mismo que este. Circuito en paralelo, descargamos las actividades y me las mandáis. Y con eso terminamos electricidad. Que es un bloque que este año era importante avanzar. Aunque no podemos avanzar mucho, pero por lo menos que tengáis ideas. A partir de la semana que viene, cambiamos el chip. ¿Por qué digo cambiamos? Porque vamos a hacer un trabajo práctico. ¿Vale? Vamos a hacer estructura. Y lo voy a hacer ustedes, no lo vendrá por vídeo construido. Pero o sea, lo hacemos la semana que viene. Pensaba yo que habíamos terminado de utilizar, pero me quedaba el bloque 2. ¿De acuerdo? Por tanto, ya en el cuadrante vais a ver que hay que hacer la por T 12-18. Hacemos el segundo bloque, el de electricidad 2, apartado 2, circuitos en paralelo, descargamos las actividades y me las mandáis hechas el viernes que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, seguimos. Sabéis ya que este año, si nos vemos, será por la calle dando una vuelta, ¿vale? Porque ya a clase no vamos a ir. Por lo tanto, aguantarse toca. Chicos, nos vemos. Corregid las actividades, ¿vale? Un abrazo.